Bueno, bienvenido a todos y todas los que nos acompañan hoy día en nuestra última sesión de estas invitaciones que hemos tenido prácticamente semana a semana con egresados y egresadas de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales para que nos transmitan un poco su experiencia y su bagaje en relación a las distintas líneas curriculares que tenemos en la escuela. Es el turno nuestro de tecnología, así que, bueno, me gustaría presentarles primero a Pablo Vergara, quien nos acompaña, es uno de nuestros invitados, y el segundo es Lucas Maino. Bueno, Pablo es arquitecto de la Universidad Diego Portales, se tituló el año 2011 ya, hace un tiempo ya, con distinción máxima desde la escuela. Comenzó su ejercicio profesional antes que eso, desde el año 2008, en relación con la oficina de una profesora también nuestra, de Carolina Briones, con Emilio Cuneo, desarrollando tanto proyectos públicos como privados. Ya. Varios concursos Y también. eso es un porcelanato. Tuvimos la suerte de participar también en un par de concursos junto a Pablo. Hemos tenido la oportunidad de desarrollar algunos proyectos en conjunto también. Desde el año 2007, Pablo estuvo relacionado también en la Escuela de Arquitectura como profesor, primero como ayudante y después como profesor titular, tanto en taller como en la línea de medio. Y desde el 2016 se independiza y forma su propia oficina, la cual desarrolla tantos proyectos de diseño y arquitectura como de construcción. Entonces, por un lado tenemos como invitado a Pablo, que tiene una relación directa con la línea de tecnología por medio de la materialización un poco de los proyectos de arquitectura, y esa relación simbiótica muchas veces, pero dificultosa, que tenemos los arquitectos con los constructores, y ahí Pablo ha sabido aprovechar esa beta y desarrollar ambos. Y por otro lado tenemos también a nuestro segundo invitado, que es Lucas Maino. Lucas también obviamente es arquitecto de la Universidad Diego Portales, se tituló en el año 2015. Desde ahí, corrígeme si me equivoco Lucas, pero desde ahí ya empezaste con tu propia oficina, creo inmediatamente. Siempre estuvo relacionado tanto a la línea de bueno, medios y tecnología, porque fue profesor de muchos cursos de la línea de medios y además está relacionado con la línea taller, siendo profesor actual adjunto de taller 3-4. Además ha sido profesor ayudante en la Universidad Católica y ha tenido una destacada participación con varias de sus obras en estos últimos años. Así que, bueno, primero que todo, bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias por estar acá y poder compartir con ustedes esta tarde conversando sobre lo que han logrado hacer y cómo de alguna manera la escuela se relaciona con su quehacer. Es una gran oportunidad, así que muchas gracias por estar acá. Para comenzar, Pablo, te vamos a pedir si por favor nos puedes presentar algo, en el fondo para que sepan cómo va a estar articulada un poco la conversación. Ha sido un poco la tónica de estas actividades que hemos tenido semana a semana. Vamos a tener una presentación breve de cada uno de ellos, los cuales nos van a mostrar algunos trabajos que simbolicen en el fondo su quehacer profesional y su relación de alguna manera con la línea. Y la idea después es que tengamos un conversatorio donde podamos discutir un poco los alcances de todo esto y conversar con respecto a su relación con la vida profesional, con su vida post escuela y con su relación actual con la universidad. Así que eso, Pablo, todo suyo el micrófono. Y después de esto tendremos una muy buena conversación. Vale, mira, muchas gracias primero por la invitación. Hace bastante tiempo que no participaba de actividades docentes, así que encantado de participar y de aportar cuando se necesite. Tengo una pequeña presentación respecto de proyectos que
que he desarrollado. Básicamente voy a presentar dos que creo que son interesantes de presentar en relación a dos escalas distintas y a dificultades también constructivas importantes. Vamos aquí a... ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Vale. Perfecto. Perfecto. Ahí, dame un segundito. Bueno, básicamente este es un pequeño resumen o introducción un poco a los tipos de obras que he realizado en los últimos 4 años, que van desde habilitaciones de oficinas interiores, pequeños quinchos o terrazas, remodelaciones de casa, construcciones de casa desde cero, y actualmente estoy un poquito más lanzado, digamos, en hacer proyectos no solamente propios míos, todos estos que están aquí son 100% arquitectura y diseño mío, y estoy bastante más abierto, hoy día diría que un 60% de lo que estoy construyendo es de arquitectos, colegas y amigos míos que diseñan y que nos hemos unido y hemos desarrollado una simbiosis para poder desarrollar los proyectos de buena manera. De estos que están acá, quiero hablar de estos dos en particular, que como les decía, tienen dos escalas diferentes y complejidades constructivas distintas. Quería partir por este, un proyecto muy sencillo, muy chiquitito, pero constructivamente y arquitectónicamente la complejidad que tiene era que esta es una casa, digamos, existente, que está en la ladera de un cerro, con bastante pendiente, y este tipo de proyectos se ejecutan y se hacen siempre con los habitantes de la casa dentro de ella. Tenía bastantes problemas de accesibilidad y de espacio de trabajo para poder ejecutar algo. Adicionalmente, también las características de la casa no nos permitían como seguir mucho con la línea misma arquitectónica que tenía, y la idea un poco fue darle otra vuelta y tratar de mejorarlo o de darle una vista un poquito más moderna. Este es como el esquema, digamos, presentado al cliente, que básicamente es una gran terraza en voladizo, que se pensó y se diseñó y se construyó desde un taller. Lo único que se construyó 100% en la obra fueron los pilotes, ¿cierto? Las fundaciones y toda la estructura inferior. Las demás piezas se dimensionaron en una maestranza y se instalaron en una secuencia de 3-4 días, y la obra completa duró 3 semanas, digamos, después con obras de determinaciones que sí o sí se tienen que hacer in situ. La casa, bueno, en términos de arquitectura no tiene mucho que decir, y por lo mismo la idea fue un poco, y que se la pregunté al cliente, partir, digamos, con esta construcción, que es de esta terraza o este voladizo, quincho, y a posterior, de hecho, vamos a empezar a ejecutarlo pronto, se va a construir este otro borde de acá, y esta parte de aquí va a quedar un poco confinada. Entonces, la fachada de la casa desde la calle, que ahí se las voy a mostrar, se transforma en esta nueva construcción, que es una construcción menor que termina siendo protagonista dentro del volumen. Aquí se ve en el fondo la secuencia. Esta fue la parte que se construyó in situ, todas las demás piezas se trajeron en obra y el montaje esto se hizo en 2 días, el montaje completo. Este un poco es el resultado final, que les explicaba que la casa desde abajo, ¿cierto? Y desde arriba también se genera una nueva apertura y una nueva vista que le da un valor bastante diferente a la casa. Arquitectónicamente y estructuralmente también se buscó que esta estructura fuese lo más liviana posible. De hecho, incluso está el esfuerzo de que la viga principal que sostiene estas vigas secundarias está invertida, está por sobre las otras vigas, cosa que desde este espacio uno pudiese leer siempre como estas vigas principales o estas vigas secundarias en volado o en voladizo, y fuese lo más liviano y lo más abierto posible, siendo que es una estructura dentro de bastante envergadura. Y como fachada, digamos, de la casa, termina siendo como
bastante más incluida, y la idea, como les comentaba, es que esta segunda etapa, esto va a seguir creciendo hacia acá y va a rodear la casa y va a terminar siendo como el punto importante de la casa en sí mismo. Este es un segundo proyecto, este tiene otra complejidad. Este fue un proyecto que tenía la gran problemática que había que mejorarle la aislación térmica a la casa. Ese fue el encargo principal. Antes que pensáramos en diseño, antes que pensáramos en construcción, lo importante para el cliente aquí era mejorar la aislación térmica y mejorar también, obviamente, el aspecto de la casa, que ya estaba bastante deteriorado. En una casa que ya había sido ampliada hace 20 años atrás y que jamás se le había hecho ningún tipo de mantención. Y la otra complejidad que tenía, que era la principal, era que los habitantes también iban a estar viviendo dentro de la casa, siendo que la intervención que se requería era bastante importante. Aislar una casa en un segundo piso significa desarmarla, volver a aislarla y volver a cerrarla. Entonces, constructivamente pensé, la verdad, que esto se debía hacer pensando que fuese una especie de parca. ¿Qué pasaba si es que en vez de aislar por dentro, le poníamos una parca a la casa completa? Que este en el fondo es la parca, por así decirlo, que es una especie de envolvente que hace dos cosas. Uno, regulariza la forma arquitectónica de la casa, nos da espacio exterior para poder aislar y generar ventilaciones y espacios también para poder hacer algunas instalaciones que requería la casa. Y de esta forma podíamos construir y podíamos ejecutar la obra sin que los habitantes se tuviesen que ir. Obviamente, siempre una obra es molesta, pero en este caso se generó un andamiaje exterior y logramos trabajar aquí sin que los dueños se fuesen, sino hasta el final, que había que ya obviamente entrar a la casa. Pero esta obra duró 3 meses y solamente uno fue necesario que estuviesen fuera. Esto fue como una imagen objetivo que se le presentó. El cliente también quería que la casa se mantuviese de madera, que se viera que era una casa de madera. Y como opciones de techo, no estaba yo tampoco muy convencido y tampoco de que fuese un techo más tradicional. Entonces, pensando también en esta idea de parca, fue que decidí que fuese todo de madera y hacer una doble piel. La primera piel, ¿cierto? Estas son las imágenes del proceso. Es la casa en el fondo en bruto. Esa es la primera piel que yo la denominé para el proyecto. La segunda piel es la aislación que aparece entre medio, que le decimos en este caso con poliuretano. Y la tercera piel es esta envolvente de madera que involucra, ¿cierto?, una fachada ventilada con una perfilería metálica de metalcón. Entonces también aquí, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero está, ¿cierto?, el dibujo del techo antiguo, que vendría siendo esta forma. Y nosotros lo que hicimos acá fue levantar esta cumbrera a la máxima que nos permitía la normativa, para generar también aquí una ventilación de techumbre superior y también regularizar la forma. Hacia el exterior, digamos a la fachada principal y posterior de la casa, nos guiamos con la parte de los aleros los bajamos para generar esta doble piel y generar esta aislación. Ahí se ve cuando ya estaba aislado, las ventanas cubiertas con plástico y la casa completamente aislada con espuma. Después viene esta primera piel, que es una piel de un embayetado de zinc alum común y corriente, con la salvedad de que en vez de estar embayetado con lata, tiene un listón de 2x2, que nos permite después anclar sobre ella una subestructura que después sostiene la madera. En el fondo que hay dos techos en uno. Después más adelante se ve eso un poco mejor. En estas imágenes se ve un poco eso que les decía, que en el fondo tenemos primero esta primera capa que es de hojalatería, que vienen estos listones verticales, y después tenemos unos listones, ¿cierto?, que son de metalcón, que generamos para poder hacer la segunda piel, y luego estamos ocupando esta madera que fue un descubrimiento también para este proyecto. Años atrás empezó una empresa que se llama Topwood, que o sea, selecciona pino de muy buena calidad en las barracas en Valdivia y utiliza una tecnología neozelandesa que las termotrata
y con eso le quita la lignina a la madera, y de esta forma nos permitía utilizar pino, que es una madera de un valor bastante más bajo, para generar una fachada y una calidez que con otro material habría sido prohibitivo de caro. O sea, en el fondo, esta elección fue como tanto estética como funcional, y también en términos de costo fue bastante asertivo. También hay un par de fotos del proceso. Esta es la casa como la recibimos, ¿cierto? Que regularizamos más estas formas, ensanchamos los perímetros y generamos esta doble piel. Ahí también se empieza a ver como la imagen objetivo y el resultado al final. Y este finalmente termina siendo el resultado, que termina una envolvente, que es como esta especie de gran manto de parca que cubre la casa y que la aísla térmicamente. Eso tengo para compartirles con ustedes. Cedo la palabra ahí a Lucas. Excelente, muchas gracias Pablo por la presentación de estos dos proyectos, porque nos dan harto para poder conversar. Vamos primero con la presentación de Lucas y después Ya, nos tiraremos a poder discutir un poco sobre los temas que han estado presentando ambos. ¿Te parece? súper. A ver si puedo compartir. Espera. ¿Ahí se ve? Estoy compartiendo, ¿no? Sí, perfecto, Lucas. Sí. Bien, bueno, sumarme también a agradecer la invitación. He visto todos los capítulos, han sido muy entretenidos. Viendo, uno empieza a hacer conexiones y con todos tuvo en algún minuto, por lo menos yo, algún vínculo. Así que eso lo dejamos para después. Pero nada, agradecido por la invitación y también les voy a mostrar un par de proyectos. Rematando con temas de prefabricación, que es un poco lo que estoy desarrollando de manera personal. Esta, bueno, es una de las primeras casas, la casa que hice en Chiloé, que fue un proceso que se construyó con un portaliano también. Ahí nombro a Patricio Balbuena. Nos lanzamos con un amigo, fuimos una especie así como de, ya, hagámosla por portafolio, no, nadie gana plata con esto, pero hagámosla. Y la hicimos. Y también hay mucha gente de la portal involucrada. La Mayra Olivero también ayuda mucho. Nada, esta es una casa que está en Chonchi, una casa que también es bien rara porque nace de la idea de proyectar una casa sabiendo que va a ser para alojados, para invitar gente a alojar y ser arrendada. Entonces, es un proyecto que nace desde ese encargo, que era muy entretenido y también era un desafío bien grande. Y un desafío porque el terreno en sí no tiene mucho valor. Es un terreno de 5.000 metros que miraba hacia el interior hacia al continente, en el fondo. Uno ve la cordillera. Entonces, al final era un proyecto de escultura que se la jugaba el todo por el todo en la arquitectura. Entonces, de unas libertades que es un poco el resultado que es lo que vemos. Está en una pieza, la casa principal a mano derecha, y al medio hay un espacio que hoy en día se transformó en otra pieza más, y a la izquierda tenemos 2 dormitorios con su baño y un espacio común. Y a la derecha está el acceso a la pieza principal, a la casa, a la izquierda el acceso de los huéspedes. En el primer piso una lavandería, estacionamiento y todo lo que ven ahí, los pilares. Y este fue el resultado que ya lo he visto, se ha mostrado harto. Tuvo la suerte, tuvo muy buena llegada, fue publicado y es raro que un proyecto como que tenga un vuelo tan grande, y me pasó que este tuvo mucho vuelo. Le sacó las fotos Marcos Segers, seco, y, nada, un proyecto que sigue así hasta el minuto.
tiene harto como de temas constructivos, fueron muchas cosas de soluciones constructivas vistas en terreno mismo. O sea, era la primera vez que me enfrentaba como, primera o segunda vez que me enfrentaba como a construir y tan lejos. Entonces tampoco sabía la capacidad de la mano de obra en cuanto a resolver un detalle constructivo, porque hay limitaciones. Pablo también puede también ahí decir que uno se va adecuando. Y esta es una casa que tiene mucho de eso. O sea, muchas cosas se vieron en el camino, una cantidad de dibujos hechos a mano impresionante. Los planos quedaron guardados en la bodega y la casa fue hecha a pulso. Así que es un proyecto que lo quiero mucho. Ahí se ve la parte de abajo del estacionamiento. Esto hoy en día sigue más o menos igual. Te diría que no ha cambiado mucho. Ahí fue un poco el tema del proceso constructivo en la etapa final, en donde los maestros creían que habían terminado el proyecto y que iba a hacer básicamente el proyecto, que era la envolvente. Entonces, los gallos no lo podían creer. O sea, al final, al principio tenía muchas más separaciones entre palito y palito. Les mostré la maqueta y decían, pero jefe, eso no se puede hacer. No, sí, se puede. Hasta que la hicieron, palo a palo. Después, este proyecto, que también es un proyecto entretenido, es un encargo familiar en que existía esta como especie de ruina, tiene harto de paisaje este proyecto, donde eso era una especie de ruina embarcadero, donde antiguamente se usaba, esto está en el lago Panguipulli, se usaba para bajar madera de los cerros y ahí llegaba la barcaza y subían toda la leña arriba. Y esto quedó ahí y nada, hoy día se estaciona un Zodiac, un bote, y es demasiado grande. Entonces durante mucho tiempo fue, ¿qué hacemos con esto? Hasta que le metimos máquina y fue ya, hagámoslo una terraza, hagámoslo un deck, y simplemente un deck. Pero ¿cómo hacemos? Mi papá es constructor, que también hay, pero constructor puro. Entonces tiene su maestro, tiene su herramienta. Consultarle al hijo arquitecto era todo un desafío. Primero había que encaminarlo a que no metiera a los maestros de una. Y hasta que al final lo logramos convencer entre toda la familia y empezamos a diseñarlo. Pasamos por un proceso de diseño colectivo familiar enorme, muy largo. Y esta cosa tiene ahí dos patas. Acá están graficados esquemáticamente, está la segunda pata en la que se eliminó, donde está esa lancha y esto como achurado, y quedó la segunda pata. Y en la segunda pata se hizo lo que es el deck. Y mi idea era de que la playa existente, original, continuara y se mimetizara con el deck. Porque si no era fácil hacer un cuadrado y sin ni una gracia. Y ahí también estuvo el tema de cómo resolver un muelle flotante y desarmable, dependiendo de la estación del año. Y ahí nos metimos en el mundo de los pontones, de las salmoneras, de cómo hacían flotar las cosas, de cómo resistían a las mareas. Así que fue un desafío de si es que aguantaba o no aguantaba esta cuncuna larga, que fue entrete también. Ahí están un poco los cortes. Ese fue el proceso constructivo. Y ahí métale maestro nomás, vamos. Vigas de acero y encima simplemente un deck. Y este fue el resultado. Se hizo como la continuidad de la playa hacia la mano derecha, entonces se hizo esta especie como de topografía artificial que la continúa. Ahí se puede ver abajo que ya la arena por sí sola en invierno ya empieza a llenar el deck. Entonces esto va cambiando año a año. Eso fue, ahí está como recién listo. Y está en situación de verano. Ahí está en situación de invierno. En donde sí sigue sirviendo como muelle, como una especie como de bajada, como si fuera una piscina. Entonces tiene algo de lúdico, de como una plataforma que se usa de distintas maneras. Ha funcionado bastante bien. El padre constructor quedó bien sorprendido de lo que se podía hacer tomándose un poco más de tiempo.
Sí, está también una situación, ya el agua empieza a bajar un poco más. ¿Voy muy rápido? ¿Estoy lento? Tú me decís, Nico, sí. Tranquilo, tranquilo, estamos bien, tenemos Perfecto. tiempo. Así que, Y el último, que es un poco más ya ligado al área, que también se lo mostré al Nico en una sesión privada de taller, si no me equivoco. Era de taller, ¿o no? sí, Sí. detallado. Es ya el proyecto personal. Yo en un minuto partí trabajando al tiro, salí de la universidad y me lancé de primeras con la casa que salió, pero al mismo tiempo me di cuenta de que tenía que generar algo por mi cuenta propia. O sea, los proyectos no van a llegar por sí solos. Tengo que salir a buscar clientes. Y no sé cómo, en qué minuto tuve como la idea de meterme en la cuestión modular. Y cuál egresado o proyecto de taller o presentación de examen, armé una carpeta con render, con planos, con todo. Fui a donde una constructora, le vendí el proyecto físicamente y me lo aceptaron. Y de ahí fue como cresta, me aceptaron el proyecto, tengo que ponerme a desarrollar cómo se construye esto de manera urgente. Y estas fueron un poco las cosas que presenté. Todo súper bonito, así se ve, pero no tenía idea cómo construirlo. ¿Sí? Era todo un tema esa parte. Y me uní con una constructora que al final era una barraca que está en Lanco. Y ellos principalmente vendían madera y la casa típica con el pilar en la esquina que todos conocemos, que creo que está en todo Chile, que es un gran tema de investigación de por qué esa cabaña o esa casa está a lo largo de todo Chile, cómo llegó. Y hacían ese tipo de construcciones. Y ellos fue lo que me dijeron que sí. Y yo le dije, ok, pero hay que hacer cambios profundos. Y el primer cambio fue, esto se construye en panel zip. ¿Y cómo conseguimos el panel zip? Hagamos una prensa de paneles y fabriquemos los paneles zip. Y lo loco es que me decían que hacía todo. Hasta el día de hoy me creen todo. Entonces es muy loco. Soy como parte de la empresa, pero no soy parte de la empresa. Bueno, Y ahí está el mejor panel que uno podría haber pedido en todo caso. ¿Ah? Es el No, o mejor sea, panel que uno yo podría haber pedido. totalmente, o sea, le achunté medio medio. ¿No? Y voy yo y es como, chuta, aquí viene Lucas, ¿qué nos va a hacer ahora? Y muchas veces hemos inventado máquinas para mejorar el sistema, lo cual es muy entretenido. Necesitamos como hacer rebaje de los paneles. Y los gallos son súper artesanales. Entonces decían, mira, tenemos un rodillo, le podemos poner unos tornillos y empezaban a rebajarlo así. Así que es un proceso que ha sido muy entretenido desde todo, desde el diseño hasta lo constructivo y cómo construirlo, y se ha ido perfeccionando en el tiempo. Yo llevo ya 2 años y medio, 3 años con ello, y han habido altibajos y todo, pero ha estado entretenido dentro de lo que uno puede ver como el resultado. Y nada, aquí es para explicarle un poco. Es un módulo que tiene las dimensiones de lo que son los paneles, de 244 por 488, y también la dimensión para que pueda subirse en un camión y ser transportado en la carretera. Entonces también había límite de altura, etcétera. Muchos me preguntan, Luca, ¿y por qué esa forma? Pucha, porque a uno le sale de guata también. Esto lo hice en paralelo a la casa de Chiloé, más o menos. Entonces estaba como con el tema de los ángulos y uno decía, está lleno de cuestiones de cosas cuadradas también. No puedo competir con Tecnofast. Esa era como la base. Tengo que hacer un producto distinto. Y estos fueron los módulos. Ahí está un poco el desarrollo de... A mano derecha podemos ver al constructor como tratando de entender cada ángulo traspasado del plano a la cuestión. Entonces ese fue el punto inicial. Escantillones, para mostrar un poco también que hay dibujo planimétrico, hay energía de pensar cómo se construye después de todo. Yo trabajo mucho con escantillones a modo 3D. Me gusta mucho, creo que es bien didáctico. Sobre todo para los que lo construyen, que son maestros que son muy visuales. Entonces, me pasa mucho que entregarle un plano lleno de detalles o de cosas o de nomenclatura, de cosas así, no lo van a entender.
Entonces trato de hacerles como la pega de entender cómo construirlo un poco más fácil. Esto todo conveniendo en que son constructoras enanas, o sea, son cuadrillas, no hay mucha gente detrás del equipo constructor. Detalles, más escantillones, y esto lo voy perfeccionando. Yo a veces me pierdo también como si es que esto lo modifiqué, no lo modifiqué, si ya es de otra manera, etcétera. Pero todo tenía una lógica en que calzaba parte a parte. O sea, por ejemplo, los paneles que les mandé a hacer eran de 15 centímetros para que calzaran con el perfil de 150. O sea, era un panel más ancho, de mayor espesor que lo normal que vendían en el mercado. Entonces los gallos estaban vueltos locos con la cuestión y todavía no vendemos ni uno. Ojo con eso, todavía no sale ni uno a la venta. Entonces era una apuesta así gigantesca. Y se empezaron a lanzar los modelos en la página web de ellos, son de Casas Blanco, me asocié con ellos. Y la cuestión se empezó a mover muchísimo. Además, un público bien distinto, bastante que miraban este bicho que está también en el showroom. Hay un showroom y hay algunos puestos en la fábrica y quedan en la carretera. Y pasaban a preguntar y no confiaban mucho. Y tenerlo físicamente les da mucha confianza al entender que la espacialidad que estoy proponiendo es mejor que o más grande que la de que si fuese un cubo más chico, por ejemplo. No sé, los ángulos que estén inclinados da la posibilidad de poner repisa y que no te pegue en la cabeza, que estén retranqueados. Cosas de ese tipo. Tienen otros pero son decisiones, ¿no? Está la alternativa en pendiente, donde el pedazo de la escalera era una figura que se hacía en terreno mismo, ¿no? Dependiendo de cuánta era la pendiente que había. Y aquí algunas fotos medio oscuras, así, del inicio. Aquí tenemos el primer marco de acero y quedaron bien sorprendidos del tamaño que tenía esta cosa. Ahí empezamos a armar el primer módulo. Y sale el primero del horno. Mi idea inicial de todo esto era que, claro, uno ve las cosas europeas o gringas, no sé, y que se salga con vidrios, con todo, con el water puesto, uno va y lo enchufa prácticamente. Ya, no fue tan así, no ha sido tan así, y estoy encaminándolo para tratar de que sea así. Lo subíamos en un camión 3/4, se lo podía perfectamente una de estas máquinas, no me acuerdo el nombre, y era muy raro verlo en la carretera. O sea, uno veía eso saliendo de un pueblo. Y aquí ya está un poco el resultado final, que hoy en día ya se han hecho varias y algunas están en construcción también. O sea, se va moviendo harto. Y estas son 3 módulos. Hay muchas cosas que han tenido que, obviamente las hacen más en terreno, y ahí está como el cuestionamiento de que yo le hago a cada rato, que me dicen, sí, Lucas, sí tenéis razón, y yo les digo, pero oye, ¿para qué estamos haciendo el prefabricado si al final están construyendo un gran porcentaje en terreno? Y me dicen, no, sí, y agachan el moño, y es como, ya, sí, ahora lo vamos a hacer bien. Entonces, pero bueno. Esta otra también, esto que está en blanco, esto es una especie de showroom que están armando, y tomaron la base de hacer la que está en 2 alturas. Tenían ese cubo de hormigón que está allá abajo, era de la casa anterior que había en ese lugar. No sé lo que era, pero estaba, así que estaba listo para hacerlo en altura. Y lo revestimos de esa manera por un lado, que quedó bien bonito. Esta es otra, ahí se puede ver un poco se le salió volando la membrana a un pedazo, y el resultado fue la que está ahí a la derecha. Y tiene esta cosa rica de que el cliente siente que igual la personaliza. O sea, le da el color que quiere, la puerta que le gusta. Hay mucha flexibilidad en eso, como si es que las ventanas van a ser con marco de madera o no. Entonces hay unos bichos de todo tipo. Creo que la primera que salió se transformó en motel. Y yo no tenía idea. Esta va a ser una oficina, eso no es un motel, es una oficina supuestamente. Eso me dijeron a mí. Y esta que está en Valdivia, que está hoy día en proceso, que es la más grande, y aquí hubo que hacer un invento de un pasillo central al cual se le adosaban estos módulos.
y ahí está un poco el proceso. O sea, al fondo podemos ver 3 módulos y al medio va un pasillo central. A la derecha están revistiendo ya uno de los lados. Y eso más o menos. Excelente, pues Uno muchas gracias. podría seguir hablando, pero es entretenido, lo paso muy bien. No, está perfecto. Si la idea un poco bueno, de esto era que cada uno mostrara un poco su experiencia y lo entretenido es ahora un poco la conversación a partir de sus experiencias. Y a mí, bueno, lo primero que me interesaría preguntarle a Pablo, que hizo la primera presentación, es realmente si la parca funcionó o no funcionó. Funcionó, ¿Funcionó? funcionó. O sea, fue Sí, una North Face. sí. El problema de esas cosas, para que lo tengan presente, es que ese concepto funciona siempre y cuando se mantenga cerrado. Si tú la parca la dejas abierta y se te calienta adentro, el problema es el mismo, no sale. Entonces, claro, hay que tener un tema como de cultura de cómo vas a mantener tu casa en verano. A qué hora se ventila y a qué hora no se ventila. Si uno se equivoca en la hora de ventilación, el calor no lo sacaste más hasta el día siguiente. Pero el invierno funciona mucho mejor, Y ahí porque está, el invierno sí que mantiene todo, la casa se calefacciona con una Toyotomi abajo, y ahí está decirle al cliente de convencerlo de que aprenda a abrir las ventanas. tal cual. Tiene que meter a abrir las ventanas. Bueno, el famoso manual que muchas veces hemos conversado, ¿no es cierto? El manual de uso. Si realmente el arquitecto tiene que hacerse Totalmente. cargo del manual de uso o no. Yo creo que esa es una conversación interesante para nosotros que estamos más relacionados con la línea tecnológica, por decirlo de alguna manera, donde en el fondo uno ve que la materialización de las cosas es uno de los principales temas, al igual que la técnica. Entonces, claro, uno puede pensar mucho, pero si es que no es capaz de transmitirle al usuario ese Sí. uso inteligente de las cosas, es un problema. Entonces, yo creo que Sí. es un bonito tema como para discutir. ¿Cuánto del manual de uso uno debería hacer? ¿Cuánta parte No, del encargo debiese ser? dura varios años. Es como la marcha blanca, es como la marcha blanca de cuando se inaugura la casa, ¿no es cierto? Pablo ahí tiene harta experiencia con marchas blancas. Sí, por suerte siempre ha sido corta mi marcha blanca, nunca ha sido muy larga. Pero claro, efectivamente hay un tema con el usuario. Y, y, bueno, a todos nos pasa, yo creo que a todos los arquitectos que están acá y que van a ser arquitectos, les va a pasar que durante el proceso de la construcción va a llegar el cliente, va a mirar lo que se está haciendo y decir, esto está chico, o esto está grande, o esto está bajo, o esto no me gusta. Y hay una serie de incertidumbres. El yaque, ese es un clásico en la construcción. Cuando sale el yaque se va todo el carajo porque empiezan a aparecer cosas por todos lados, a cambiar todo. Y claro, en la construcción y después en el resultado final de repente hay clientes que no quedan conformes. Eso es una realidad. Tanto con la arquitectura como con la construcción. Y claro, uno cuando hace las dos cosas es más complejo. Exacto, eso justo te iba a decir que en tu caso es lo más complejo porque ya te haces cargo de dos flancos que Sí, quedan abiertos. Eh, pero en ese ¿No? sentido, Pablo, disculpa Lucas, Y ¿qué los cosa? planos, perdona, los planos, al final, los trazados, los clientes los ven mucho más chicos, pero uno sabe que es gigante. Y empiezan a Claro. agrandar, empiezan a agrandar, empiezan a agrandar. terrible. Terrible sensación. No, y en A ese mí me ha sentido, Pablo, de pasado. repente sería bueno si tú podrías comentar un poco con nosotros y con los presentes y especialmente para nuestros estudiantes, cómo es esa relación de ser de alguna manera parte y juez, ¿no es cierto? Porque uno por lo general diseña y después está velando para que todo se haga de acuerdo a lo que uno diseñó, pero en tu caso, al actuar como, de alguna manera, como diseñador y constructor, o algunas partes solo como constructor de otros arquitectos, tienes esa contraparte mucho más incorporada. Entonces, a mí me interesaba mucho como que en esta conversación tú le pudieras plasmar como a los estudiantes cómo es esa realidad, como de quizás un poco tener esa capacidad de anticipación de alguna manera a ciertos problemas que pueden ocurrir principalmente por ese roce inherente en nuestra vida profesional y por otra parte cómo salir de ahí jugando sin que de alguna manera
todos los peros que presenta la construcción te limitan un poco tu manera de diseñar? Mira, te diría que hay dos cosas principales. La primera es emocional y la segunda es financiera. La emocional tiene que ver con la confianza que deposita el cliente en uno, que finalmente alguien que te contrata para que le hagas todo es porque realmente confían o porque te recomendaron muy bien o porque ha visto lo que has hecho o lo que sea, pero confía en el fondo en que tú tienes la capacidad técnica y tienes la capacidad proyectual para llevar a cabo lo que él necesita. Y en ese sentido, efectivamente, yo he aprendido a ser como bien efectivo en lo que diseño y tratar de demostrarlo lo mejor posible, más claro, al cliente antes de cualquier cosa. Yo a los clientes antes de construir siempre les separo igual en un principio las aguas, porque para mí siempre la arquitectura es la arquitectura que se tiene que pensar de una forma y el proceso constructivo viene después. Sin embargo, obviamente siempre estoy hoy día diseñando y pensando en cómo lo voy a hacer, que muchas veces no es tan obvio. Y en ese sentido, siempre los clientes tienen la posibilidad de contratarme a mí o buscar a un tercero. O sea, eso siempre es importante, porque también tienen un tema de confianza. Ellos pueden, yo les presento y les entrego el proyecto como si se lo presentase a alguien que lo va a construir con un tercero. Porque si efectivamente después lo quiere hacer con un tercero, lo puede hacer con un tercero. ¿Ya? Y yo ahí soy simplemente arquitecto y coordinador o hito, o simplemente, digamos, arquitecto que va de visita de vez en cuando a ver los avances. Y respecto, claro, de ser parte y juez, la verdad es que ese tipo de cosas pasan cuando hay problemas. Y la anticipación tiene que ver con entender cuáles son los problemas posibles. Sobre todo en las remodelaciones. En obras nuevas que te parezca un problema, es más difícil, porque, pucha, tú lo pensaste todo desde un principio y vaya avanzando. Si hay un problema general es porque te equivocaste en algo o pensaste algo mal. Pero en una remodelación tú de repente decís, ¿sabes qué? Quiero esto que esté acá y empiezas a abrir y chuta, no era nada un muro de albañilería, era un muro de hormigón. Por decir un ejemplo cualquiera. Ahora, por ejemplo, estoy remodelando un edificio en la calle Huelén de 1000 metros cuadrados que se va a transformar en 20 departamentos. Es un edificio del año 58 y claro, ahí si uno no le dice al cliente que se puede encontrar con 2 millones de sorpresas, lo está engañando. Entonces, esa transmisión en el fondo del riesgo, o más que el riesgo de ponerle súper claro cuáles pueden ser los posibles puntos de problema antes de empezar, es súper importante, porque cuando sucede le decís, mira, ¿te acordás de que comentamos esto y que podía pasar? Bueno, pasó. Y después viene el tema monetario, ¿cierto? ¿Cómo uno valoriza todas esas cosas? En general, o sea, todo el mundo hoy día, el mundo ideal es que te digan, sabéis que este es tu diseño, te cuesta esto y eso es y se acabó. El mundo real dice lo contrario. Dice que el presupuesto es A y termina en Z, y en el proceso pasan 2 millones de cosas. Entonces, encauzar ese proceso también tiene que ver con que uno sea consciente de cómo está diseñando. Si uno tiene alguna incertidumbre de algo, de proyecto, que no está seguro, simplemente hoy día trato de no hacerlo, obviamente. Ahora, muchos de mis amigos me dicen, ya, pero tú entonces te estás limitando en el fondo de tu capacidad proyectual. Digo, no, yo estoy enfocando la parte que es mi fuerte. Y en el fondo ese fuerte hoy día para mí es la manera, o sea, yo construyo mucho con estructura metálica porque la manejo muy bien, es muy dúctil, ocupo de revestimientos de materiales nobles como madera, algunas veces piedra, pero en general tratar de hacer las cosas sencillas, no simples, sencillas y claras, tanto para el cliente como para uno, terminan siendo buenos resultados. Bueno, y eso, Lucas, también nos lleva un poco que, de alguna manera, en tu ejercicio personal, si lo podríamos nombrar de alguna manera, con la prefabricación, con el autoencargo, que también es como un tema relevante entre nosotros. Es clave el autoencargo. También, bueno, tú también en el fondo te enfrentas con ese proceso, porque de alguna manera al vender el producto terminado, ¿no es cierto? Tú te estás haciendo cargo de esa construcción de alguna manera. Entonces, sería interesante ver tu posición también sobre eso, sobre, no sé, yo me acuerdo, hemos tenido la oportunidad de conversar antes, pero de cuán terminadas llegan las cosas, cuántas cosas se hacen en obra, cuán prefabricado es el sistema o no.
Y finalmente la pregunta clave que yo creo que todos nos hacemos frente a la prefabricación es ¿cuánto realmente uno se puede ahorrar o cuánto más caro te sale finalmente? Eh, sí, o sea, bueno, como no hemos hablado antes también, pero eh, es, yo lo paso muy bien. De partida es muy entretenido porque me gusta machacarme y resolver cómo hacerlo más eficiente, solucionar el problema. Uno tiene que tener esas ganas constantes. Y claro, un poco también uno se conoce, uno tiene que conocer con quién lo va a construir, tiene que conocer a su aliado en esto. Y mi aliado en esto es Casas Blanco en este caso, y es esta constructora. Entonces, sí he pensado muchas veces y estoy en proceso como de, ok, expandamos, vamos con otra persona a ver cómo sale. Pero también es un riesgo de que aparezca con otras falencias, con otros temas que Casas Blanco ya lo tiene resuelto. Eh, y el tema de la prefabricación, te diría que la mayor traba que tiene, yo creo que es un tema de gestión. Tiene que estar muy clara la gestión de cómo hacerlo, como el timing, como el punto A, este es el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, para poder hacerlo bien. Porque si no, si pasáis de A a empezar a hacer la parte D de una, se te desordena la cadena. Y en lo que me ha pasado en esto de tiempo y este aprendizaje ha sido que la cadena se rompe muchas veces, por decirlo así. Por presiones externas, por decir hay que mandar el módulo, hay que mandarlo, hay que mandarlo, hay que mandarlo, y lo mandan sin, no sé, todo el revestimiento. Y uno queda, pero ¿cómo lo mandaste? Ahora ya tenéis que mandar maestro a hacer la cuestión allá y no va a estar el portón abierto y empezáis como a sumar problemáticas muy domésticas. Pero lo veo así. Creo que y es totalmente perfectible. Es una cuestión así como de metan a alguien para ordenar la empresa, como en concreto. Pero nada, uno sabe con quién trabaja y muchas veces uno dice, son sureños. Y lo deja ahí. Uno sabe que está trabajando con gente que no tiene la velocidad de acá. Entonces, también a veces me caliento harto la cabeza y otras veces me la enfrío rápido porque sé y aterrizo nuevamente. Bueno, Nervios de acero. el proyecto que tú viste, Pablo, el primero que mostraste, también tenía un poco de eso, ¿no es cierto? Esas remodelaciones como que uno tiene que entrar y salir rápido. Sí. Por lo tanto, la prefabricación finalmente puede ser como un buen puntal para hacerlo. De alguna manera también te viste involucrado en un proceso como de prefabricación, si bien no como tal, pero de alguna manera esa posibilidad de prefabricar para poder optimizar los tiempos en que los clientes están fuera o no de sus casas cuando se está remodelando es clave, ¿no? O sea, claro, eso y además es un tema también de molestia y de factibilidad real. Cuando tenéis maestro metido en tu casa, hay pocas cosas peores. Entonces, tratar de acortar eso de alguna manera, en ese caso particular, claro, esa es la mejor manera para hacerlo, que fue básicamente hacerlo todo en un taller, hacer la menor cantidad de intervenciones posible y después ejecutarlo. Hay muchos daños colaterales que tiene la construcción que no se ven. No sé, los jardines desaparecen, eh, desaparecen los riegos automáticos, los maestros le dan comida al perro y el perro después se enferma la guata. Hay una cantidad de cosas que viene en la construcción que uno jamás se imagina y que después se tiene que abordarlo, sobre todo cuando la gente está viviendo ahí. Cosas domésticas como que hoy no hay nadie que te abra la puerta. Y hoy día trato de efectivamente diseñar y tratar de hacer las cosas con la menor, en el menor tiempo posible. O sea, porque eso también es ganancia para el cliente. Si el cliente tiene mucha gente metida en su casa, al final es un desagrado. Eh, Ojalá que después no se acuerden de uno. Eso es lo mejor. Es como, mira, pues usted quedó la raja, mira, la hizo que, ya. Y ahí quedó. Pero cuando se acuerdan de uno es porque, en general, es porque también está con condoro. Y los condoros se producen en el tiempo, mientras menos tiempo, menos condoro. Y en la construcción al final también uno depende, como decía Lucas, no solo de uno. O sea, yo tengo, por ejemplo, una regla, nunca agarro más de 3 horas en simultáneo. Porque no soy capaz de agarrarla, simplemente, no me da el tiempo. Pero claro, hay tiempo en el que no estoy en la obra y doy una instrucción y de repente pasa otra cosa. Entonces, no, no siempre uno puede mantener el control de las cosas. Obvio.
Oye, y a ver, sacándolos completamente del ámbito, pero algo que me gustaría como que comentáramos también, como ambos estudiaron en nuestra escuela y a modo de como de memoria de nuestro querido profesor Morris Testa, me gustaría saber cómo de alguna manera los dos que lo tuvieron como profesor influenció un poco en su formación técnica, cómo lo vivieron ustedes y que comentemos un poco cuál fue su experiencia con Morris. Si queréis parto yo, pero a mí en particular el curso de construcción que hacía Morris era de los que más me entretenía en la escuela. Tenía una forma muy particular de hacer clase, que yo creo que todo el mundo se acuerda de la forma en que él hacía las cosas. Y también su personalidad era una persona extraordinaria. Yo muchas veces le Era fui a consultar cosas y muy, tenía una disposición increíble para poder atenderlo a uno. Y sus clases, bueno, no todo el mundo le gustan las clases de Morris como muchas otras, pero a mí en particular me gustaban muchísimo, lo pasaba muy bien. De hecho, creo que fueron de mis mejores promedios en la escuela, fue de construcción en su ramo. Lo recuerdo con mucho cariño y había un gran profesor. Sí, yo la verdad me acuerdo bien poco en lo que fue su clase. Probablemente no la disfruté tanto como Pablo. Quizás, no sé, pero sí lo recuerdo como un personaje muy cariñoso. O sea, como lo quise también, con la disponibilidad para atenderte y resolver un tema siempre. Y muchas veces se hacía, como de ir a consultar a los profesores de construcción y muchos consultaban a Morris. Entonces era un personaje que estaba siempre dispuesto con sus alumnos. Mm. Pero las clases mismas, yo me acuerdo que hice un dibujito, hice un croquis de Morris, lo tengo por ahí guardado. Tengo varias cosas guardadas de la universidad todavía. Muy entretenido. Plano, con puros 4-5. Que uno decía, pero ¿por qué? Y claro, no había nada acotado. Estaba muy bien dibujado probablemente. De geometría. Oye, ¿y No, cómo de esa alguna otra área. manera, me gustaría saber cómo la escuela y la línea de tecnología de alguna manera aportó o influenció en los trabajos que están haciendo actualmente? Porque igual uno tiene la visión, por lo menos, de que la línea de tecnología uno principalmente se forma cuando está ya como en salido de la escuela, ¿no es cierto? Uno tiene más experiencia probablemente en una obra que en todos los cursos, pero me gustaría saber cómo la escuela de alguna manera influenció o abrió un cierto camino enfocado en estos aspectos que están desarrollando ahora y cómo de alguna manera eso ha evolucionado en ustedes. Yo creo que si parto. A ver, a mí siempre me gustó mucho al minuto en que te hacían un encargo, el ramo que fuese, eh, de construirlo. A nosotros en primer año me acuerdo, incluso en taller, era en la época de septiembre, había que construir algo y una especie de instalación, no me acuerdo muy bien, una plataforma, cualquier cosa. Y yo creo que desde ahí se empieza como a gestar un gustito por el saber cómo construir algo, como al detalle. Eh, y eso lo vi también con Vigorux, también lo vimos en taller de Corma, bueno, en construcción obviamente, porque hacíamos escantillón y hacíamos pruebas soldamos piezas metálicas, entonces yo creo que le agarré un poco el gusto a eso, a saber cómo construir las cosas. Y, y eso, y después, bueno, recalcado también en lo que es en la práctica, o sea, perdón, en título que fue por oficina, vi mucho de eso y aprendí mucho de eso. Y ahí le doy al paso a Pablo, porque antes recordábamos y los dos hicimos práctica por oficina, o sea, título por oficina. Bueno, de hecho, Quizá algo hay. es un muy buen tema de conversación porque eh, estamos ahí trabajando en distintas alternativas y ustedes dos ambos, se titularon por oficina. Entonces sería bueno que comentaran quizás su experiencia y cómo fue eso, cómo fue un aporte también a desarrollar un poco este lado más profesional. Oye, volviendo un poquito para atrás en tu primera pregunta, yo te diría que tengo una visión un poco distinta de Lucas.
yo por mi lado cuando entré a la escuela era más joven, la escuela. Eh, Te diría que yo vi la evolución respecto a la cantidad de cosas manuales o como físicas reales en términos constructivos que exigía la escuela durante mi tiempo. O sea, cuando yo estuve en primer año, claro, efectivamente construimos un par de cosas, hicimos unos techos, me acuerdo, volando con unos cartones. Hicimos hartas cosas como constructivas, pero yo cuando después fui ayudante, claro, construíamos muchas más cosas. Fui viendo una evolución en la escuela en cuanto a la exigencia que ponían en que las cosas se materializaran en cosas en realidad, con el material que fuese. Muchas veces eran cosas recicladas, pero yo muchas veces siento que hice como la universidad dos veces, porque estuve toda mi escuela y después partí haciendo ayudantía cuando estaba como en taller 6 y volví primero a hacer ayudantía. Entonces hice primero como 10 veces, tenía máster el primer año y claro, vi esa evolución de las cosas que se iban pidiendo y como la parte manual, efectivamente creo que en mi caso, en mi generación no fue tanto, pero sí lo vi mucho más en las generaciones de abajo. Y respecto a la de la Pablo me, práctica, Pablo ¿no me sale? fue ayudante mío. Pablo fue Sí, ayudante mío en primero. Por lo tanto, podríamos decir que Pablo me instruyó en el tema de prefabricación o al construir. O por lo menos en algo influyó. sí, En algo influyó. algo, algo. En unos correos por ahí. Sí, sí, ahí lo encontré. Un par de reportes de nota del 2010. 2010. Oye, yo te O diría antes, que 2009. 2009 puede haber sido. Respecto del título como práctica, yo diría que efectivamente sí fue algo que fue importante, por lo menos en mi desarrollo profesional, porque fue una muy buena manera de acercarme al mundo profesional real, así como duro, pero como al alero o la protección, por así decirlo, y la guía de la escuela. Y la escuela, básicamente, obviamente en este caso era de la Caro, era su oficina y además era mi profesora guía, entonces eh, y por lo demás, logré agarrar durante ese periodo una cantidad de proyectos y diversos que fue muy entretenido, por lo menos para mí. Yo creo que el tema de la práctica de oficina depende mucho de la oficina en que uno entre, o sea, demasiado. Yo me acuerdo que ese año que estuve, creo que desarrollé 3 o 4 casas, un galpón gigante para una frutera, un centro de distribución, y como 3 o 4 anteproyectos para hacer proyectos inmobiliarios. Entonces, vi una cantidad de cosas que básicamente me abrieron la mente, porque además como yo estaba haciendo mi práctica o título, me metían en todo lo que había en la oficina. Cuando también ese fue como un requisito a mí con ellos, como, ok, si lo que hagan acá, yo me meto y participo, porque de eso se trata, de aprender el mundo de una oficina. Más que la parte como proyectual, de hacer como un gran proyecto, diría que fue como esa experiencia de tener una muy buena guía, una parte que en general, o sea, no sé, yo no lo hice, pero creo que sería de esta manera, que uno sale como al mundo laboral sin saber mucho, básicamente, y te enfrentas a una oficina donde te empiezan a exigir mínimo que se vaya a hacer un plano municipal, y nadie sabe hacer un plano municipal, por decirte una tontera, pero entender cómo se hace un anteproyecto, cómo hacer una cabida, un estudio cabida en un terreno, y darle valor en el fondo de tu trabajo, no solamente dibujar. Y eso para mí fue súper interesante e importante en mi desarrollo hasta el día de hoy. Yo siempre lo vi esto como una oportunidad de acelerar o de adelantar mi proceso de ser independiente. Sí. Y básicamente yo me independicé 100% el año 2016, pero empecé a hacer proyectos por mi lado el año 2012. El año 2012 ya empecé con mi constructora. En paralelo, teníamos ahí algunos acuerdos con Emilio, con la Caro, entonces yo logré armar en el fondo mi vida actual, no sé si gracias a eso, pero en el fondo fue una muy buena ayuda. Eso diría que sin duda es así. ¿Y tú, Luca, cómo fue tu experiencia a partir Creo de ese proceso de que titulación? sí, también opino igual que Pablo. A ver, uno como que aprende del trato, como de cómo tratáis a tus pares en la oficina, cómo tu jefe o la persona trata, en este caso era Renzo y Pablo Riquelme, principalmente yo trabajaba muy a la par con Pablo y
y cómo lidiaban con clientes, cómo era la visita a obra, cómo era el trato con los maestros, qué decisiones tomaban, qué tono de voz, como que uno aprende cosas que son distintas. Y sí, o sea, bueno, también Pablo dibujaba, me acuerdo, Riquelme y Renzo, los dos dibujan mucho, muchísimo y muy bien. Y yo me sentaba al lado y aprendía de toda esta cuestión. O sea, también me mandaban a hacer render, a meterme en cabida, a meterme en todo. Entonces era como un aprendizaje bien global. Y también es una decisión bien como madura o arriesgada, quizá al revés, no sé. O sea, puede ser lo uno o lo otro. Como de decir, yo quiero acelerar mi proceso y partir desde ya aprendiendo lo otro. A mí también me pasa un poco eso. De repente digo, pucha, igual me hubiese gustado tener mi proyecto de título y saber y verlo, investigarlo a fondo. Pero nada, son opciones, son decisiones también. Y sí, yo creo que aprendí más de lo intangible que de lo tangible. Hasta el día de hoy somos bien amigos, les consulto también si tengo dudas y conocí a más gente también. Era una casa, además está Rafa Evia, está Gonzalo Iturriaga, había hay una oficina de iluminación, entonces había de todo, había un constructor metido ahí, así que había un ambiente de trabajo bien rico, como de distintas áreas, de distintas edades también, y eso creo que lo absorbí harto. Lo único que te diría que es como complejo es como de resultado, como cómo se Sí, conduce esto a un resultado como título. Eso diría que siempre fue un tema a mí cuando lo estaba haciendo y creo que sigue siendo el tema hoy un poco, como qué produces para decir que te vas a titular. Claro. En ese sentido creo que es súper importante la oficina en la que uno está y lo que vaya a hacer. Claramente si te ponen en una oficina a producir cualquier cosa, da lo mismo, eso lo vaya a hacer toda tu vida. Entonces es importante distinguir cuál es ese valor agregado que te entrega esto y de esta manera. Y eso no lo entrega cualquier oficina. Yo creo que eso sí es, bueno, usted lo tiene más claro que yo, pero es súper importante para el alumno, para el que elija, que este en el fondo no es un camino, yo no lo vi como un camino solamente como para acelerar el proceso. Uno podría decir que esto es como saltarse una etapa para salir al tiro a trabajar, pero no, yo nunca no lo leí así y tampoco fue así. Fue en el fondo diferente, fue diferente. A mí fue distinto. En general, a mí el taller me fue, no, nunca fui el mejor alumno, pero fui muy buen alumno en general. Y sentía que hacer otro gran proyecto largo tal vez no era lo que yo andaba buscando en ese minuto. Y la escuela me dio la oportunidad de hacerlo de otra forma y tomé ese camino. Y creo que es igual de válido que hacer un título. Pero sí es importante entender qué es lo que tú vas a aprender de eso, cuál es el valor agregado. Y si miran para atrás, como en retrospectiva, porque algo que también a mí me interesaba mucho, de alguna manera, y por qué ustedes están acá, es porque de alguna forma ustedes han sido parte, por un proceso, o sea, por un tiempo muy largo, han sido parte de la escuela, no solo como estudiantes, sino que después han quedado de alguna manera en el área docente involucrados, por lo tanto han visto la evolución de la escuela. Entonces me interesaría como que comentáramos un poco de cómo es su visión hacia atrás, cómo han visto esa evolución y cómo han visto también que de alguna manera han sido parte de esa evolución para perfilar a ciertos estudiantes o a ciertos arquitectos en su formación y en su relación también como con la técnica, con la tecnología, etc. Bueno, yo creo que Lucas está tal vez un poco más actualizado que yo. Yo hace 4 años que no sé, 4 años que no voy a la escuela a hacer clase. Pero en el tiempo que yo... Sí, por falta de tiempo, básicamente. Pero te diría que efectivamente hay una evolución sustancial. O sea, te diría que tengo 3 experiencias. Una de alumno, otra de alumno y ayudante, y después la otra de profesor y ayudante y profesor, digamos. Y creo que la escuela o sea, ha cambiado radicalmente desde que yo entré al día de hoy. O sea, no sé, hoy, hasta el día que me fui. Creo que se profesionalizó mucho más y se tiene como más claro cuál es el rumbo que está buscando
o como un camino más claro de escuela. Creo que yo cuando estuve de alumno, no sé si sufrí, pero estuve como una especie de nebulosa de definir para dónde iba a ir la universidad, la escuela. Y claro, ese camino yo después lo fui viendo cómo se iba resolviendo en el camino y cómo se iba conduciendo de buena manera. Hoy día no te podría decir porque no sé, yo creo que a la mitad de los profesores que están no los debo conocer, pero, pero sí fue muy interesante para mí por el ambiente que había, hay un ambiente muy familiar también, y eso también se transmitía con los alumnos. O sea, la escuela para mí era una segunda casa, tenía la confianza de estar con cualquier persona ahí sin tener temor de nada, digamos. Yo espero y creo que eso se debe mantener hasta el día de hoy. Sí, esto podría decir que tal vez como evolución misma académica, hoy día carezco tal vez como de un entendimiento más profundo de cuál fue esa evolución, pero para mí siempre el cambio fue para mejor. Muchas veces, de hecho, lo discutía con compañeros míos que hoy día somos amigos. Algunos dicen, no, para mí la escuela no sirvió para nada, porque claro, no vieron esa evolución que vi yo, o no vieron en el fondo el camino que tomó la escuela. Y sigo pensando hasta el día de hoy que sigue siendo de las mejores escuelas para estudiar arquitectura. No sé cuál es tu visión, Lucas, al respecto, pero esa es mi opinión, básicamente. Uy, yo sí, o sea, yo creo que, o sea, yo me siento en familia, los conozco a todos y todas. Es loquísimo. Entrando el 2008, después me fui de viaje 6 meses porque mi familia se iba y volví el 2009. Y me acuerdo el primer año tuve con la Gabriela Mansi y ahora soy adjunto de la Gabriela. Entonces es muy loca ese traspaso eh, que está por ahí, creo. Así que le mando un saludito. Pero no sé, hice la práctica con la Coco y la Nicole. Pedro Pedraza fue mi profe adjunto en taller de verano. Pablo fue ayudante mío en primero. No sé, yo siento mucho cariño desde el día uno y creo que fue porque, no sé, quizás en ese minuto cuando entré, me acuerdo como que uno nos sentaba en auditorio y, y Ricardo a uno le decía, a todos le decía al auditorio como, aprovechen todas las oportunidades que le da la escuela. Y yo creo que esa aprovechar todas las oportunidades me caló profundo y creo que aproveché todas las oportunidades, literal, hasta ser como hostigador en la escuela misma ese. Eh, y de la evolución, sí, yo creo que ha evolucionado, han habido muchos cambios, cosas más buenas, cosas más malas, cosas distintas. O sea, yo creo que también lo que va a pasar después de este año, en que no nos hemos visto físicamente en prácticamente un año, sería como así como constante, quizás octubre, noviembre del año pasado. Creo que lo que se viene después de esto va a ser la mayor evolución o cambio en la escuela. Yo creo que la escuela, lo que me tocó a mí, me tocó muy rico de todas las áreas. La parte más falente, quizás, y donde me metí yo, que es el área de medio, es porque yo veía que había una falta quizás en esa área, en ese minuto. La Gabriela Jiménez cumplió un rol fundamental en que yo esté donde estoy en este minuto. También me abrió las puertas eh, con toda confianza. Así que a ella, si es que en algún minuto lo escucha, le agradezco muchísimo. Y la evolución, nada, yo creo que la mayor evolución, creo que la Portales ha tenido una muy buena evolución en lo técnico, en sacar profesionales que son totalmente capaces de competir con cualquiera. Eh, y creo que la evolución que queda después de todo esto que he visto es un poco más, ya más a lo humano, quizás, como a la convivencia interna de la escuela. Es quizás retomar un poco, no sé si lo vivió Pablo o no, pero es de verse más en el patio, de usar la azotea, de convivir, de hablar con los profesores. Creo que va a ser muy difícil y creo que porque están entrando generaciones que no les ha tocado, no porque no sean así. Yo creo que no les ha tocado y no lo han visto. Entonces creo que ahí se armó un vacío de un año y medio, yo creo que llevamos, en donde diría que la evolución sería evolucionar para retomar ese cariño, ese amor hacia la escuela.
Lo veo como eso, la evolución. Yo creo que en lo técnico evolucionó mucho y va a seguir evolucionando y las cosas van a ir cambiando en lo técnico. En qué se enseña, en qué materia. Es como el colegio, ahora enseñan matemática cuática en primero medio. Pero eso, por ejemplo, de los que estamos aquí, estoy viendo a Alberto, me hubiese encantado tener clases con Alberto. No tuve, no lo alcancé. Así que ahí mando saludos, siempre lo veo, pero digo, me faltó ese. Un gran valor, Alberto. Además que Sí, muy relacionado con la línea tecnología. Alberto ha escrito muchísimo sobre esto, ha estudiado un montón y bueno, siempre ha sido para nosotros un gran referente, así que un lujo tenerlo entre nosotros aportando. Sí, por Nico Stutzin también me metió en el tema de medios también en su principio. El curso de video teníamos uno de representación avanzada en su minuto, que era un optativo, así que de a poco me han ido formando para esto. Así que aquí, otra cosa interesante que yo creo que pasa, y que me había pasado con el Nico, con el Nico también, con los Nicos, es que uno primero lo tuvo de profesor o de alumno y hoy día somos pares y trabajamos realmente conjuntos. Entonces, eso es la vida y creo que a todos nos va a tocar, a todos a ustedes les va a tocar convivir y volver a trabajar con sus profesores. Entonces es importante también que mantengan su vida activa y sus redes y sepan en el fondo aprovechar lo que vienen. Yo me acuerdo, cuando yo no alcancé a agarrar ninguno de los esos talleres de verano, estas workshops que se hacen fuera de Chile. Y era justo en la generación abajo mío. Y a mí me habría encantado poder haber hecho un workshop, ¿cachai? Afuera o en otra parte, o haber hecho la doble titulación, tampoco alcancé a agarrar eso. Entonces, yo estuve en el proceso en que estaba apareciendo el magíster y que trataban de meterte en el magíster. Entonces, claro, había N cosas que yo creo que ya están mucho más resueltas y funcionan. Y cuando yo estaba como en pañales, estaban empezando a andar. La escuela en el fondo echaba a andar la máquina, entre medio construyendo otro edificio adentro mientras estábamos nosotros ahí. Entonces, claro, tenía hartas cosas y fue entretenido. Para mí fue entretenido esa evolución. De hecho, esa construcción para mí fue súper interesante de ver cómo la hacían. Me acuerdo la diseñó Ricardo, tapando el patio de luz, el único patio de luz que tenía la escuela ahí abajo en ese hoyo gigante. Pero claro, fue todo eso aprendizaje al final. Me acuerdo de hecho que hice un registro, lo deben tener por ahí, se los mandé, de la construcción de ese edificio. Bueno, hasta el día de hoy día menos, porque un tiempo me dediqué a hacer muchas fotografías y como que me hastié, pero desde la escuela también que yo empecé como con fotografías, de hecho tomé el curso, me acuerdo, de fotografía, y claro, registré N cosas de la escuela, como de la vida de la escuela, de las cosas que hacíamos. Me acuerdo que a cada examen de taller llevaba la cámara y sacaba fotos de lo que hacíamos, después del carrete obviamente, pero sí, es importante, creo que para transmitirle a la gente que lo va a escuchar esto, es que la vida de escuela no se vuelve a vivir y es de las cosas más interesantes y más nutritivas que uno puede pasar en la vida. La vida profesional después es una batalla, es una guerra constante, es una supervivencia, es interesante y entretenido, pero es diferente, es otro tipo es otra etapa. Entonces, bueno, es algo tal vez súper genérico, pero yo creo que las etapas en la vida hay que respetarlas y avanzarlas y hacerlas como corresponde nomás. Así hay que aprovechar. Oye, nada, pues siendo las 7:20, le agradezco un montón y me gustaría un poco abrir al público que tengamos, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta específica para estos dos destacados arquitectos que nos han acompañado hoy. La pueden mandar por el chat o abrir sus micrófonos y hacerla directamente, no hay ningún problema. Yo no sé si alguien quiere preguntar algo o comentar algo para conversar, etc. No, yo solo un comentario que estaba pensando que como qué patrón en común me acordaba de ustedes dos entre la escuela y la práctica de Lucas en la oficina, porque yo a Lucas no lo tuve como alumno, lo tuvo la Nicole. La Nicole, ¿cierto? Sí. Pero yo creo que o ambos... sea, se supone que yo estaba con las dos ahí en ese lugar, pero... La práctica pero sí, claro. pues.
Bueno, pero yo creo que ambos dos tienen algo como puntual, que es que ambos se hacían como memorables en sus minutos. O sea, Pablo como alumno era realmente presente, era como el alumno, pero era el ayudante a la vez. Era como que estaba siempre entrenando, era muy constante. Y yo creo que Lucas también, cuando trabajó en la oficina, me acuerdo también de haberlo sentido como imprescindible. O sea, dan valor, tanto valor a lo que hacen y tanto cariño a lo que hacen, que uno siente que son memorables e imprescindibles. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. De nada, muchas gracias por los comentarios. Así que, bueno, eso. Un comentario. Eso, Sato. Sí, bueno, antes que nada felicitarlos a ustedes dos, que son bárbaros. Realmente me sorprendió la calidad del trabajo, ¿no? Pero quería hacer una pregunta porque estuve viendo desde que comenzaron las presentaciones por la celebración de los 20 años, muchos trabajos de exalumnos y percibo que digamos, hay una materia que no se hace presente en los arquitectos jóvenes, que es el concreto, ¿no? O sea, que la imagen general que están todos trabajando con palitos, ¿no? Por supuesto, sin disminuir un poco la experiencia de ustedes, pero la imagen así que se proyecta en todas las generaciones, estas nuevas, es que todos trabajan con palitos, ¿no? Que no usan agua, por ejemplo, ¿no? Madera balsa. No, y que hay ciertas obras, especialmente en el espacio urbano, en la ciudad, de trabajos más colectivos, de otra escala, que va a requerir el uso del concreto, ¿no es cierto? Totalmente. Pareciera ser como si esa materia no estuviera presente en la formación, casi, ¿no? Como si todo se pudiese resolver de otra manera, ¿no? Yo puedo responder que, por mi parte, he tratado de meter hormigón donde puedo, pero por un tema de precio. Yo creo que, por lo menos en la escala que estoy trabajando yo, va con un tema del valor de cómo está hoy en día el hormigón, quizá. Y me muero de ganas. De hecho, ahora estamos ahí en un desarrollo de un proyecto en donde ojalá la escalera la pueda hacer en hormigón, que estoy así, pero soñando para poder hacerla en hormigón. Así que va por un tema, yo creo que por mi parte, por un tema de valor, y obviamente linkeado a que lo mío ha tocado desarrollarlo más que nada en el sur, hay como un vínculo con la madera, como una cosa ahí media. Yo creo que no sé si estoy de acuerdo, pero como que la gente lo atribuye a como, no, madera, azul, tratemos. Pero si te puedo meter hormigón. Es verdad, yo he hecho igual obras de hormigón, pero no como el material principal. Y efectivamente hay un tema de costo y de expectativa del valor de la obra para el cliente. O sea, a mí me encantaría hacer, como dice Lucas, una obra gigantesca, una obra pesada en hormigón, o que tenga ese material como elemento fuerte. Pero el hormigón, para que realmente quede de esa forma, técnicamente es muy complejo. O sea, básicamente uno hace la casa 2 veces. Y no todo el mundo hoy día está dispuesto a eso. O sea, claro. Como dice Luca, yo donde también puedo hacerlo, lo hago. De hecho, hay una casa que no mostré, pero que hice unos muros de hormigón vistos así gigantescos que agarran toda la base de la casa y todo. Y claro, si después ahora lo miras atrás, hay un gasto de plata impresionante. Y te diría que, no tanto por mi lado, pero sí clientes me lo han dicho, y que es verdad. Hay gente hoy día joven también que es más consciente tal vez con el tema como el medioambiental, y que dicen no quiero ocupar hormigón porque genera una huella de carbono gigantesca, porque se gasta demasiado material en moldaje, se desperdicia demasiado en que el producto quede bien, versus una estructura de madera que dentro de se ocupa con algo que es renovable. Me ha tocado con esas dos cosas. Uno, el tema de costo, y lo segundo, no es menor, me ha tocado varias veces con gente que incluso lo puede pagar, pero que dice, no, yo no prefiero hacerlo de otra materialidad porque
y te dicen, incluso saben mucho más que uno de cuánto se está dando el cerro y el camión, la benzina que ocupa y que se mueve para allá. Es súper poco romántico lo que digo, pero básicamente lo que uno se encuentra cuando trata de plantearlo de esa forma. Pero sí, yo creo que es una cosa generacional, ¿eh? Todos los que están haciendo cosas hoy día tienen como eso, Además, esa yo creo imagen que, como del palito. creo que también es un público, quizás es un público como distinto nomás también, pues, como de, también, es que si uno lo ve como las casas, las mega casas de hormigón, yo creo que eso no va a pasar. Yo creo como que lo veo bien difícil. Bueno, yo creo que también, claro, por un lado tiene que ver un tema de que la mayoría de los arquitectos que hemos visto, Alberto, son arquitectos por lo general jóvenes, por lo tanto sus redes también Sí, son jóvenes en una primera instancia, y que el tema escala de proyecto y costos de proyecto hace que obviamente la elección material eh, vaya más por el tema de los palitos, digámosle reticulados, como estamos en Capas. una charla de tecnología, el reticulado, ¿no es cierto? ¿puedo hacer una acotación? Perdón. Más que por la masa. No, pero por ejemplo, Yo creo que sí, es un tema, yo creo, de escala nomás, y de que en el fondo probablemente los arquitectos que estamos viendo ahora haciendo estas especies de trabajo, que por lo general también son en ubicaciones más alejadas, segundas viviendas, por lo general, o proyectos quizá un poco más acotados, cuando empiecen a trabajar en escalas más grandes, sí se den el salto. Yo creo que antes también había una concepción en Chile que era mucho más eh, como de alguna manera que daba pie a ese paradigma gigante que tuvimos por mucho tiempo, que en el fondo la única construcción que era sólida en Chile era el hormigón. Y yo creo que es un paradigma las nuevas generaciones han sacado un poco de la cabeza. Alguien si antes tenía la plata para hacerlo, las lucas para hacerlo, te encargaban hormigón porque pensaba que era muchísimo más sólido, que iba a tener mejor duración, que tenía menos, no sé, pues menos y, problemas algo en hormigón. Y yo creo que eso ahora ha cambiado un poco, esa percepción, principalmente por lo que decía Pablo, que tiene que ver con esa conciencia medioambiental un poco más desarrollada. hay muchas más cosas del carácter de hormigón como de tipo prefabricado, o sea, vigas prefabricadas, pilares prefabricados, quizás como en construcciones que están siendo un poco más mixtas en materialidad, más que tan puras. Quizás eso por lo menos lo he visto también y lo he utilizado también, de cosas prefabricadas, bloques, fundaciones, vigas, etcétera. Sí. Pero ya se viene, Alberto, no te voy a defraudar, ¿no? Ya se viene la... El Te, deseo, te lo voy a mandar directo. No, no, además por otro De lado alguna manera, están con proyección 3D, ¿no? Haciendo casas de Sí, concreto ahora, ¿sabes? O claro. sea, yo no sé qué sí. grado de costo tendrá eso, las impresoras estas, pues se están haciendo hasta edificios ahora, ¿no? Pero, Sí. no sé, yo también lo hago extensivo a los ladrillos y a los materiales áridos, ¿no? Cuando Sí, dije sí. hormigón, quise decir algo que se Masa. presta a los palitos, nada más. Totalmente. No, ya. Sí. Bueno, y también yo creo que cuando nosotros estudiábamos, por ejemplo, cuando yo por lo menos estudiaba, como que, o sea, nosotros hacíamos como que todo era en hormigón. Como que es una cuestión generacional también, yo creo. No sé, nosotros como Es que que todos los proyectos que hacíamos los pensábamos en hormigón. Y de repente alguien salía con algo que no era hormigón y era como chuta. Así como que casi hay que, que no podía hay hacer. que buscar un taller de concurso en hormigón. Ya está el de madera, está el de acero, falta el de hormigón para que cale profundo en algunos. Y algunas. ¿No? Corma era palito tras palito. Esa cuestión es. A eso voy, que ahora de alguna manera los talleres ven también, se ven muchas más alternativas en términos como de los sistemas constructivos a utilizar. Y eso también obviamente merma un poco ese pensamiento
que era como más en masa, que todos hacían masa. Partiendo desde la maqueta en primer año, que era en un vaciado yeso, por ejemplo. No quiero entrar en las maquetas de primero. El Plumavit revestido y lijado, Pablo. Nunca más, man. Nunca más. Qué terrible, qué terrible. Por suerte nosotros no seguimos esa tendencia. Oye, nada, pues muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias a todos por asistir. Creo que ha sido una buena conversación. Tenerlos aquí ha sido un agrado y por mi parte les deseo lo mejor en lo que viene. Ojalá sigamos viendo seguido y que sigan siendo parte de la escuela, que yo creo que es algo que todos deseamos. Así que gracias por la invitación y nos estamos viendo pronto. A Coco, ti, nos vemos Nico. mañana. Nos vemos No, mañana. muchas gracias. Muchas gracias, muy Estén bien. entretenido. Bueno, y a todos los que vinieron, muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Y no sé, Carolina, si quieres decir algo como de cierre, ya que esta es nuestra última sesión de este ciclo. No, gracias a todos los coordinadores y a Gonzalo por haber gestionado estas charlas y a los alumnos por haber participado. Yo saco unos recuentos demasiado bonitos de todo lo que han dicho los alumnos sobre la escuela y como con esta mirada como de retrospectiva. Ayuda mucho a ver lo que somos y lo que hemos sido, que yo encuentro que es la gracia de la escuela, que ha sido como un mutante eterno, como que siempre estamos enchulándolo para que esté aún mejor. Yo creo que esa es la gracia de nuestra escuela y a mí fue lo que me atrajo cuando empecé a trabajar. Había trabajado siempre como en la Católica, en la Chile, en la Valparaíso, y en esta era la primera lugar universitario donde yo podía meter la cuchara. No lo podía creer cuando entré a la escuela hace 19 años atrás. Y yo creo que todos en parte nos sentimos con esa capacidad de meternos cuando nos queremos meter e involucrarnos. Eso yo creo que es una de las cosas que no ha cambiado y que ojalá que no cambie. Así que muchas gracias a todos. Yo creo que ha sido una buena celebración de los 20 años. Gracias a todo el trabajo de los coordinadores, de los alumnos que han participado, de Gonzalo y de la gente que nos ha venido a ver. Así que, y gracias al centro de alumnos que ha participado de esta última jornada. Ya pues. Muchas gracias a todos. En nombre de Extensión, en nombre de la escuela también. Ha sido muy grato encontrarnos con algunos que no veíamos hace mucho tiempo, no nos veíamos hace tiempo. Y nada, pues, hay algo bonito que está pasando, no solo por la celebración, sino que últimamente también con la maduración de la escuela, que es que los exalumnos estamos volviendo a la escuela. Y aquí tenemos dos casos súper patentes, Lucas y Pablo, y varios de los que han participado en estas sesiones de diálogo de 20 años. Así que nada, muchas gracias a usted, gracias a los coordinadores, gracias a Nico por hacer la última sesión también. Y eso, esperamos que tener una segunda serie tal vez con nuevos invitados. Gracias por todo. De todas maneras, háganlo. Vale. Ya pues, muchas gracias a todos. A Chao. ustedes, que estén muy bien. Chao, Gusto chao. verlos. Chao, Chao, chao.